Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stayed with me. ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy estoy muy feliz, contento, emocionado, entusiasmado y apasionado por poder compartirles la tercera ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. Si no has visto la primera y segunda ley, ve a verlas, te las dejo en algún lugar por aquí, porque creo que son irrealmente importantes si estás iniciando un proceso en el que quieres maximizar tu influencia y elevar tu tope para poder convertirte en un gran líder. La tercera ley es una ley que para mí en lo personal lo es todo. Sin esta ley no puedes elevar tu tope, sin esta ley no puedes elevar tu influencia, sin esta ley no puedes desarrollar nuevas habilidades. Esta ley es crucial y fundamental entenderla, implementarla, llevarla a cabo en tu vida para poder obtener un resultado diferente. La tercera ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo es la ley del proceso. Esta ley dice que el liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. El liderazgo se desarrolla diariamente y es una de las leyes más fáciles de explicar, pero más difíciles de entender. No porque no podamos, sino porque no queremos. Cuando empezamos un proceso de cambio, cuando empezamos en un proceso para alcanzar metas y sueños, queremos las metas, queremos cumplir los sueños de la noche a la mañana. Queremos que las metas se cumplan como si fueran una sopa Maruchan. Le echas agüita, la metes al microondas y en 30 segundos tienes tu sopa lista, caliente y preparada, ¿no? Pero el éxito, el liderazgo, los sueños no son una sopa Maruchan. Y es algo que a veces nos toca aprender a las malas. Yo me acuerdo cuando yo inicié en mi negocio, tenía 19 años de edad. Y obviamente a los 19 años tienes grandes metas, grandes sueños y los quieres lograr ya, los quieres lograr para antier, ¿no? Quieres que todo se dé de la forma más rápida posible. Y a veces no entendemos que el éxito y la grandeza son un proceso. Sin el proceso no puedes llegar a cumplir o alcanzar tus metas y sueños. Yo cuando inicié en mi negocio quería llegar. Y para mí llegar era ganar una cantidad de dinero. Para mí llegar era poder obtener un rango de liderazgo. Hoy, gracias a los años, gracias a los fracasos, gracias a los triunfos, entiendo que el éxito es un camino y es un proceso. Sin el proceso no hay éxito. Y no se trata de llegar a ningún lugar. Quería llegar y llegué. Llegué a alcanzar el éxito económico, llegué a obtener diferentes rangos, pero cuando llegaba ahí me daba cuenta de lo vacío que se sentía en el momento. ¿Por qué? Porque ya había llegado. Y cuando llegas al fin o a la meta en una carrera, por ejemplo, entonces ya terminaste. Es el fin. Ya lo lograste, ya lo alcanzaste. ¿Qué sigue? La vida es un camino largo. Entonces, la meta no es llegar, la meta es recorrer y vivir el proceso. El liderazgo es un proceso, la grandeza es un proceso. Cambia tu óptica y perspectiva y haz que esa óptica y perspectiva ya no se trate de llegar. Que no se trate de en cuánto tiempo puedo llegar a la meta. Que tu nueva perspectiva sea hasta dónde puedo llegar. Y cuando tu perspectiva es quiero ver hasta dónde puedo llegar, quiero ver en quién me puedo convertir, en qué me puedo convertir, todo lo que puedo lograr y alcanzar, entonces no tienes una fecha de caducidad, no tienes un fin. El fin es todos los días vivir el proceso del éxito. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia entre querer llegar al fin y que el fin sea vivir hoy el proceso del éxito. Vivir todos los días pensando en cómo puedo ser mejor, cómo puedo convertirme en la mejor versión de mí. Y creo que una de las preguntas más comunes o que más me hacen es si en algún momento he sentido
frustración. Y me la hacen porque la mayoría de personas en el proceso, en el negocio, sienten frustración, tienen etapas y momentos de frustración. Y obviamente es una pregunta que me hacen pensando que no he sentido frustración porque hoy tengo un resultado. Y entonces siempre alguien en una sesión de preguntas y respuestas alza la mano y dice: Juan Carlos, ¿tú en algún momento has estado frustrado? Y mi respuesta es sí, por supuesto. En muchísimos momentos me he sentido frustrado. Pero la frustración no es mala siempre y cuando te lleve a un nivel de frustración tan profundo que se convierta en una frustración insoportable. Y entonces siempre he enfrentado la frustración a través de procesos. Y por eso entiendo que la frustración es parte del proceso y es algo positivo si lo utilizas como gasolina. Si te quedas en una frustración tibia y te quedas en ese lugar de frustración y no lo utilizas o no utilizas el sentimiento como un catalizador de cambio, entonces se vuelve negativo. Pero aprende a utilizar la frustración como algo positivo. Aprende a utilizar la frustración como el catalizador de cambio, el catalizador que te lleva a tomar una decisión y empezar a vivir un proceso diferente. Los primeros 2 años en mi negocio me sentí frustrado. ¿Por qué me sentí frustrado? Porque estaba estancado. Estaba estancado en el mismo rango, con el mismo ingreso o un ingreso menor al que yo quería alcanzar. Y entonces decía: ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado? Y la pregunta que me hacía constantemente era: ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y entonces buscaba fuera de mí lo que ya existía dentro de mí, por preguntarme qué me faltaba. Me sentía incompleto todo el tiempo y caminaba como alguien a quien le faltaba algo. Hasta que me sentí extremadamente frustrado. Extremadamente frustrado. Anthony Robbins dice que el ser humano cambia o por dolor o por placer. En lo personal he identificado que los momentos de mayor crecimiento y cambio en mi vida han sido los momentos en los que la frustración se convierte en un dolor insoportable. Y entonces después de 2 años llegué a ese punto de dolor insoportable y dije: tengo que cambiar. Y al día siguiente, literalmente, de haber tomado la decisión de cambiar, al día siguiente de haber analizado la frustración y el dolor que sentía, empecé un proceso de cambio. Me comprometí conmigo mismo durante 90 días a hacer todo aquello que no había estado dispuesto a hacer. Me comprometí conmigo mismo a responsabilizarme y tomar responsabilidad absoluta sobre mi resultado. Y no el resultado que quería o que tenía en ese momento, sino el resultado que quería obtener. Obtuve y asumí la responsabilidad absoluta sobre el resultado que quería obtener, no sobre el resultado que en ese momento tenía. Empecé a analizar lo que hacían las personas que tenían el resultado que yo quería y empecé a asumir responsabilidad sobre ese resultado. Empecé a asumir responsabilidades superiores a mi habilidad en ese momento. Empecé a hacer cosas que antes de ese momento no había hecho. ¿Por qué? Porque no me creía capaz o creía que eso estaba fuera de mi zona de responsabilidad. Pero asumí responsabilidad absoluta de mi negocio y empecé a actuar como actuaría la persona merecedora del resultado que quería obtener. No logré el resultado en un día. Hubiera sido muy fácil decir al final del primer día: no obtuve el resultado que quería, no tengo el rango que quiero, no tengo el ingreso que quiero, me rindo. Pero entendí que si quería lograr un resultado diferente, tenía que estar dispuesto a ser constante en un periodo de tiempo y vivir el proceso de la forma correcta. Después de un mes, obtuve un resultado superior al que tenía. ¿Por qué? Porque había asumido responsabilidades que antes de eso pensaba que estaban fuera de mi rango o de mi alcance. Había asumido responsabilidades superiores a mis habilidades. Y esto es algo sumamente importante entender, porque cuando quieras algo distinto, cuando quieras un cambio, tienes que asumir responsabilidades que superan tus habilidades del momento. Si quieres cambiar, por ejemplo, tu estado físico, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que inscribir al gimnasio. Y si no has hecho ejercicio durante 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, entonces la responsabilidad que vas a asumir es la de ir al gimnasio mañana.
Y van a estar todos los ejercicios que tengas que hacer el día de mañana fuera de tu realidad en cuanto a las habilidades que tienes. Pero el asumir la responsabilidad de ir todos los días, de hacer un poquito más todos los días, va a llevarte a desarrollar la habilidad. Y entonces, al vivir la ley del proceso durante un periodo de tiempo, no de una semana, no de 2 semanas, no de un mes, no de 2 meses, sino de 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, entonces obtendrás el resultado, el fruto del proceso. Yo, después de 3 meses de implementar un proceso de cambio, obtuve el resultado. Hoy te puedo decir que en cada momento que he crecido, dado un salto cuántico en mi negocio, ha sido gracias a que me he comprometido con un proceso de cambio. Si hoy te sientes frustrado, analiza el por qué estás frustrado o frustrada. La mayoría de personas llegan a un punto de frustración porque están comparando su resultado actual con el resultado de otras personas. Y ese es el peor error que puedes cometer. El de comparar tu resultado actual con el resultado de otros. Y en el negocio en el que nos encontramos, es muy fácil comparar tu resultado con el resultado de otros. Y vas a la oficina y ves a 600 personas y ves que algunos ya están teniendo resultados. Y ves que presentan a nuevos rangos de liderazgo. Y presentan nuevos resultados de distribución y dices, ¿por qué no lo estoy logrando yo? ¿Y dónde está mi resultado? Si yo también estoy aquí, estoy en el mismo lugar, ¿por qué no he logrado el resultado? Y entonces comparamos nuestro resultado con el resultado de otros y ese es el camino más rápido a la frustración. No compares tu resultado con el resultado de otros. Compara tu proceso con el proceso de los demás. Si ves el resultado de alguien y admiras ese resultado, entonces analiza cuál fue el proceso por el cual tuvo que pasar para lograr el resultado que hasta el momento ha logrado. Hoy en día abrazo todos aquellos conceptos que hace 7 años y medio para mí eran conceptos poco atractivos, como lo son la disciplina, la constancia y el sacrificio. Hace 7 años y medio quería todo rápido. Hoy entiendo que un proceso de grandeza requiere disciplina, constancia y sacrificio. El simple hecho de estar haciendo este podcast, cuando tomé la decisión de iniciar sin pensar en el objetivo final. No pensé, quiero empezar un podcast para tener 100,000 suscriptores, o quiero empezar un podcast para ganar mucho dinero, o quiero empezar un podcast para poder obtener mi plaquita de YouTube plateada. No pensé en eso. Pensé, quiero empezar un podcast para vivir un proceso en el que yo desarrolle nuevas habilidades por asumir una responsabilidad que en el momento no tenía. Y entonces empecé a analizar y empecé a ver a diferentes personas a las que yo admiro que tienen podcast. Y me metí a su canal y lo primero que hice no fue ver la cantidad de suscriptores que tiene o la cantidad de visualizaciones que tiene. Lo primero que hice fue irme hasta el primer video que publicaron. Y entonces vi el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Vi 60 videos de esa persona que hoy admiro muchísimo, que hoy tiene millones de suscriptores y millones de visualizaciones y contratos con Amazon y contratos con Spotify. Pero vi sus primeros 50 videos y tiene 300 visualizaciones. Y son videos muy mal grabados donde el audio está pésimo. Dije, bien, me voy a comprometer. ¿Cuál va a ser mi meta? Mi meta es llegar a 300 videos. Cuando logre publicar 300 podcasts, entonces voy a analizar una nueva meta. Pero mi meta no es obtener 100,000 suscriptores antes de los 100 videos. Mi meta es el proceso. Cuando tu meta se convierte en el proceso, entonces empiezas a lograr un éxito diferente. Entonces te empiezas a llenar de la grandeza necesaria para atraer cualquier resultado externo que quieras y desees. Tercera ley de las 21 leyes de John C. Maxwell, la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de la noche a la mañana. Espero les haya gustado, espero les haya servido este tercer episodio. Si no has visto las primeras 2 leyes, ve a verlas en este momento.
Si te gustó, te sirvió, compártelo con alguien a quien le pueda servir. Suscríbete al canal y creo que eso es todo. Eso es todo, amigos. Rolling, tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morí.